Bueno, hola, bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de Tertulias desde Volver a Amarme. Este canal se llama así, Volver a Amarme, está en YouTube, estamos en Instagram y en TikTok también. Mi nombre es Raiza Ramírez, yo soy psicoterapeuta Gestalt y otras hierbas que hago también, no las voy a decir todas. Soy venezolana y vivo en Argentina. Y hoy me acompaña otra vez Sofía Rodríguez, que es psicólogo, es coach, es especialista en psicología positiva y con ella hicimos un especial de los pilares del bienestar y hoy nos vamos a concentrar en uno de los pilares del bienestar. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. ¿Con qué vamos hoy? Bueno, vamos a iniciar con el pilar del autocuidado. ¿Ok? Y para iniciar este pilar me parece importante hacer una pregunta. ¿Ok? A los que nos escuchan, eh, a ver qué resuena en cada uno, ¿no? Pero la pregunta es, ¿te sientes agotada o agotado de cuidar a todos y en menor grado de ti misma o de ti mismo? ¿Ok? Yo creo que esa pregunta podemos iniciar este tema con ello, ¿bien? Si la respuesta es positiva, te sientes agotada, sí, estoy dando mucho, cuidando a otros y siento que me estoy dejando atrás, me estoy quedando de última, te puedo decir que no tiene que ser así. Podemos hacerlo de una manera distinta. Y de hecho, eso me pasó a mí y siento que de alguna manera estoy buscando y he logrado conseguir un equilibrio para, entre los roles que realizo, atender a los que están bajo mi responsabilidad, a los que por temas laborales también atiendo, y también cuidarme y atenderme a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza el autocuidado. ¿Por qué autocuidado? ¿Para qué autocuidado? Y bueno, lo primero es que es esencial el bienestar para nosotros, para las personas, ¿ok? No es egoísmo, eso es muy importante. Es algo necesario y es una responsabilidad con nosotros mismos. Y aquí me parece importante distinguir, porque a veces las personas escuchan el tema de autocuidado y lo relacionan con, ya va, pero ¿qué es autocuidado? O sea, es que me voy a poner yo en primer lugar y entonces a los demás no los tomo en cuenta. Eso te iba a preguntar, si tienes un Ajá. concepto de autocuidado y qué áreas cubre. Porque a mí me hablas de autocuidado y, por ejemplo, me voy, bueno, el plano físico, ejercicios, alimentación, esa es un área. Pero no sé si tienes varias áreas como, pero también pienso en la emocionalidad o la descarga. O sea, por eso te pregunto, ¿tú manejas un concepto de autocuidado y tienes como áreas de cobertura de ese... Es que justamente, Raiza, una de las cosas que vamos a estar hablando acá en este pilar específico es cómo conocer un autocuidado más profundo, ¿sí? Hay personas que me topo en la calle con ellas o hasta personas más cercanas y cuando comenzamos a hablar de autocuidado, lo reducen a simplemente hacer ciertas cosas ciertas veces al mes, en algunos momentos, para atenderme. Y resulta que el autocuidado es algo que tiene que ser continuo, ¿sí? Déjame cerrar la idea con lo de la diferencia entre autocuidado y egoísmo. El egoísmo es cuando yo hago cosas para satisfacer mis deseos, pero esas cosas que hago afectan a otros y los afectan negativamente. Mm. Mientras que en el autocuidado yo identifico, ¿ok? Ahí cuando tú me preguntaste, ¿qué necesito a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel social, a nivel espiritual? Y busco tener un balance para proveerme eso, atender eso que necesito y estar disponible para otros. ¿Ok? Mientras que en el egoísmo pensamos solamente en nosotros, en el autocuidado estamos siendo considerados. Me atiendo primero yo para yo luego estar mejor dar a los demás. ¿Ok? Vamos a tener el ejemplo muy fácil. Cuando tú estás en un avión y te dan las indicaciones del avión, ¿qué es lo primero que te dice? Bueno, en caso de alguna descompresión de cabina, esa cosa que uno nunca quiere que suceda, pero bueno, siempre te lo tienen que advertir, colóquese su máscara de oxígeno y luego atienda a las demás personas. Es lo mismo, o sea, nosotros, el autocuidado es empezar por nosotros. ¿De dónde viene este concepto? Bueno, este concepto viene del campo de la salud, principalmente esta teoría se crea, ¿verdad? El grupo de enfermeras que, mira, qué más rol que cuidar y dar a otros, pero sin quemarte.
o sin abandonarte a ti mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos ahorita o por lo menos transmitir? Una idea o unos conceptos, unas nociones de un autocuidado mucho más profundo, sintonizar con nosotras mismas e incorporar prácticas simples en la vida para el autocuidado. Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces creemos que son unas prácticas muy elaboradas que nos van a tomar mucho tiempo y entonces ahí desistimos de la idea de cuidarnos. Entonces, comenzar con prácticas porque la acción cambia el ser. Y entonces por allí vamos a ir iniciando, ¿ok? Entonces, fíjate, a mí me gusta esta definición de autocuidado. Tengo dos definiciones que son mis favoritas. La primera es que es una nueva manera de ser y relacionarnos con nosotras mismas. ¿Ok? Es como escuchar esa voz sabia que hay en nosotros que reconoce qué es lo que necesito y a partir de ahí entonces brindarme el cuidado, como dijimos, en las diferentes áreas, físico, mental, emocional, social, espiritual. ¿Ok? Buscando tener un balance en nosotros. Pero la segunda definición para mí es la definición que me ayudó como a entender de que este tema de autocuidado es constante y es el arte de sintonizar nuestros deseos y necesidades momento a momento. Repito, es el arte de sintonizar nuestras necesidades y deseos momento a momento. Wow, cuando yo escuché esta definición, ahí caí en cuenta de que es algo que no puedo dejar para ciertos momentos, para ciertos días del mes, como por ejemplo, hay personas que tienen o consideran que el autocuidado es de la piel hacia afuera. Bueno, me doy un masaje, voy a un spa o me hago una manicure, me voy al salón. No está mal eso, ojo, ¿ok? Porque está bien, eso también es rico y nos nutre, nos hace tener ese mimo, pero realmente el autocuidado va mucho más allá. Entonces, el autocuidado tiene caras. Hay una parte que es nutrirnos, ¿ok? Hay una parte que es motivarnos, hay una parte que es escucharnos, pero escucharnos mucho más adentro, ahí vamos de la piel hacia adentro, que es qué necesito, qué desea, o sea, qué desea mi corazón, qué nutre mi alma. O sea, cuando yo empiezo a hacerme ese tipo de preguntas, ya estamos entrando en unas capas mucho más profundas. Claro, que carga mi batería también. Correcto, correcto, porque ya, fíjate que la pregunta inicial es, o sea, ¿te sientes agotada? Y muchas veces cuando ya tú te sientes agotada, es una alerta de que el autocuidado está fallando, por Es lo como menos para mí. médicamente, por ejemplo, cuando los labios se secan, Necesitas agua, ya hidratarte. no, pero estás más allá, o sea, porque ya estás llegando a la deshidratación. Yo siento que esto es parecido. Cuando aparece el cansancio, es como que ya cruzaste dos calles más adelante del autocuidado. O sea, y de la conexión con como con la necesidad. Mira, te quiero hacer una pregunta que de pronto es muy filosófica y capaz que es para responder en corto y es para hacer después doble clic en otro momento. Pero tú sientes que este tema del autocuidado de alguna manera surge o nace o su base está como en nuestra forma de crianza, digamos, sobre todo si nos llevamos al mundo occidental, pues, ¿no? Y ni hablar de lo que es el feminismo, el patriarcado, o sea, no me quiero meter demasiado en esas aguas que a mí me parecen complejas, eh, igual súper interesantes, pero complejas. Pero hay una parte del autocuidado que tú sientes que viene de allí. Es un tema que compete más a un género que a otro. Porque hay como una cosa muy o sea, de la que la mujer cuida, materna, contiene, ta, ta, ta. Y Y bueno, fíjate que es así, Raiza, porque si empezamos a hablar de autocuidado, suena muy bonito en teoría, estos conceptos, ¿verdad? Escucharnos, que quiere que nutre mi alma, que escuchar mi corazón. Pero si es tan bueno y tan beneficioso, ¿por qué nos cuesta practicarlo? Y es que tenemos que ir a nuestra crianza, tenemos que ir a nuestra cultura, y más si somos cultura latina, en donde hay creencias, hay mandatos sociales, ¿ok? Eh, Muchas veces las mujeres, y tenemos que hablar sin entrar en grandes temas, pero las mujeres mayormente somos criadas para cuidar a otros. Entonces, cuando estamos, cuidar a otros implica dejar tus deseos o tus necesidades a un lado, postergarlas para atenderlas de otros primero.
Y ahí empezamos, podemos empezar a darnos cuenta en qué momento de mi vida a mí empecé yo a bloquear mi autocuidado. A Claro, veces encontramos ejemplos de madres, bueno, las típicas madres, mártires, se sacrifican por todo, y bueno, nos acordamos de ella el Día de las Madres nada más. ¿Ok? Entonces, hay creencias que bloquean ese autocuidado. Pero fíjate, lo interesante de todo esto es darnos cuenta que el autocuidado es necesario y es una responsabilidad contigo misma. O sea, no tiene que hacerlo alguien más, eres tú que empiezas a sostenerte, porque el autocuidado es una manera de sostenernos a nosotras mismas. claro, Y hay otra parte, Raiza, hay una parte nutritiva, bonita del autocuidado, que es eso, es motivarnos, es nutrirnos, es amarnos, tal. Pero hay una parte también que es del autocuidado que no es tan bonita, que es poner límites, decir que no, actuar con fiereza. Entonces, siempre nos va a costar algo el autocuidado, claro. pero vale la pena aplicarlo, hacerlo, ¿ok? Tú hablas y yo, la idea que se me vino a la cabeza es que el autocuidado solamente es posible cuando tú te conectas con tus necesidades y tus deseos. O sea, como, si lo pongo como en una frase, si lo resumo en una frase, en un principio sería algo así, como que eh, para poder empezar a autocuidarte, si no lo sabes hacer, es necesario que estés ahí conectado y que escuches tus necesidades y tus deseos, que van desde el cuerpo, las emociones, las sensaciones, o sea, eso es súper importante. Y mira, el autoconocimiento, porque en la medida que tú tienes mayor autoconocimiento, tú vas a poder saber exactamente y escuchar, ya va, qué es lo que estoy requiriendo en este momento. Sea, Mm. y aprender a escuchar esa voz en nosotras, esa voz sabia, que muchas veces la dejamos, la callamos, no le hacemos, la ignoramos, y es la que te va a estar indicando, te va a estar dando esas, en dónde me tengo que sintonizar conmigo mismo. Siempre estamos sintonizados, o bueno, la gran mayoría del tiempo con los demás, con mis hijas, con mi esposo, con mis clientes y tal, y olvidamos o dejamos a un lado de sintonizarnos con nosotras mismas. Mira, este tema surgió en mí cuando una persona me dijo, me estaba ofreciendo una formación lindísima, bonita, tenía que conectarme en varios momentos, y bueno, me escuchó tres veces y me di, ay, ya va, que tengo que atender algo con mis hijas, ya va, tengo que atender algo con mi esposo, y me dijo, Sofía, ¿en qué lugar te estás dejando a ti? Claro, cuando yo me doy cuenta, en este tema, el rol de la maternidad, ciertamente, cuido mucho a los demás y me dejo a un lado. Yo dije, no, no, ya esto aquí, esto es una señal de que hay algo que estoy olvidando en mí. Mm. Claro. Bueno, y lo otro también que es importante conocer es que el autocuidado hay que aprender a que hay diferentes canales para recibirlo, Ujú. ¿sí? Hay, por ejemplo, el canal, la parte conductual. O sea, cuando tú dices, no, mira, yo lo que necesito aquí es hacer una pausa y tomarme una taza de café tibio, café con leche, o me quiero tomar un té y saborearlo. O de repente digo, no, yo lo que necesito es, eh, no sé, mm, escuchar qué estoy sintiendo en este momento, de repente lo escribo, de repente grabo una nota de voz, para sacar eso que estoy sintiendo, o escribirle a alguien, conectarme con alguien. Porque el otro también puede ser el autocuidado social. Bueno, mira, ya va, yo necesito tener conexión. Llamo a una amiga, quedo verme con ella, conversar, ¿ok? O también puede ser por el canal, la parte espiritual. Mira, no, me hace falta es ir y dar una caminata en la naturaleza, una plaza que verde, que tenga árboles. O sea, lo importante aquí es darnos cuenta que el brindarnos el autocuidado es por diferentes vías. Sí. No es quedarnos solamente en una. Y además hay una cosa que yo creo que es importante que puede tener costo cero. O sea, que no necesariamente, por ejemplo, eso, tengo que irme a un spa y gastar plata, o tengo que pagar algo, o tengo que comprarme un libro. O sea, que realmente pueda haber, creo que esta es una de las pocas cosas que tiene costo cero. Porque quedarte en silencio, caminar, o sea, son cosas que Me para las que encanta, me encanta dime. esa frase que dijiste, costo cero. No le había puesto esas palabras, pero me encanta, porque es eso, de repente lo que yo necesito es
estar unos minutos en silencio, respirar y ya. Porque a veces O decimos, "Ay, ojalá, rezar, no ojalá sé. y me escupan las Islas Maldivas, ¿entiendes? Pero, o sea, eso es como bueno, o sea, o quiero, ay, quiero hacer un crucero por el Caribe porque ahí es donde me voy nada, bueno. Y ahí postergamos el autocuidado. Eh, y yo creo que puede haber una práctica, eso, diaria y constante, desde cosas muy chiquitas, muy chiquitas. O sea, no tiene que ser tampoco, esa es como la otra característica. Entonces, una cosa estrambótica de, bueno, voy a estar una hora meditando. No, a lo mejor necesitas 5 minutos y lavarte la cara y respirar, como tú dices, o escuchar una canción. Ahora justo antes de grabar contigo tenía 5 minutos y me puse el Tiny Desk de Milo J, que en este momento es mi video preferido. Y solamente es como conectar con esa música, con los sonidos, ya, ya me llevó a otro sitio. Y eso Exactamente. es... Porque fíjate, si nos quedamos en, que está excelente, está buenísima la propuesta del autocuidado, ir de vacaciones también es autocuidado, está buenísimo, pero ¿cuántas veces puedes ir de vacaciones? La realidad es que esto necesitamos esas microprácticas. Y ahí vamos a ir, a eso vamos a que cada uno identifique qué microprácticas, qué cosas puedo ir haciendo en mi día a día. Ojo, una en la mañana, una a mediodía, una en la tarde, o tantas veces como lo requieras en el día. Y yo creo que una de las prácticas para mí preferida, y creo que lo hemos hablado ya en oportunidades anteriores, es el escáner, escanearte. ¿Ok? El escáner es el que te va a ir indicando qué deseo en este momento, qué necesito en este momento. Ya Y vamos a también entrar en microprácticas. como una cara B, digamos, que es también entender que no siempre, a ver, o lo voy a decir diferente, que a veces no podemos hacerlo en ese momento. Es decir, por ejemplo, si mi hija, yo tengo una hija de 10 años, si mi hija tiene fiebre, si mi hija se siente mal, o sea, yo no le voy a decir, bueno, no tenga fiebre ahora, que me voy a lavar la cara, voy a respirar, me explico, o sea, hay momentos en los que de pronto dice, bueno, ahora no es el momento. Y después se busca, porque también puede haber ahí una confusión de decir, ay, bueno, es mi momento. Y bueno, mira, a veces no. O sea, Bueno, y ahí vamos a identificar que, o sea, no es vanidad ni tampoco arrogancia. O sea, el autocuidado implica que también tener como esa asertividad, así como tú lo dices, ya va, pero si estoy pasando por una situación, estoy atendiendo a mi hija que tiene una fiebre de 39 grados, no voy a decir, ya va, es mi momento, o sea, pero sí en ese momento yo puedo estar presente conmigo. claro. Y decir, wow, a mí por lo menos cuando llega una fiebre, vamos a utilizar ese ejemplo, a mí eso me abruma, la fiebre me asusta. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Respiro y digo, bueno, ya va, esto que está aquí es difícil para mí. Esto para mí es difícil, o sea, me preocupa. Entonces pido asistencia, me conecto con mi parte espiritual y ahí estoy siendo autocuidado. Yo le digo, Sofía, no estás sola, no estás sola, o sea, siempre tienes asistencia. Y en ese momento estoy brindándome un autocuidado, Raiza. ¿Ok? O sea, son cosas que tú empiezas. ¿Por qué? Porque también el autocuidado lo que te va llevando es a estar presente, a estar consciente, actitud mindfulness, y no estar en piloto automático, a romper con ese piloto automático que pues nos lleva a vivir las circunstancias, a ser más reactivos y no, es estar allí con conciencia. Fíjate, hay otra cosa importante, que el autocuidado no solamente implica ser suave. Aquí tenemos que tener bien, y eso es algo que vamos a hablar de este tema y no es nada fácil, pero el autocuidado también implica ponernos duros, realizar acciones hacia otros. Las realizamos hacia nosotros, ¿verdad? Escuchándonos, satisfaciendo nuestras necesidades, una vez que las identificamos, motivándonos, pero también implica tener acciones hacia los demás, como por ejemplo establecer unos límites. ¿Sí? O sea, esa parte es vital en el autocuidado, porque si no, entonces, o sea, perdemos nuestra identidad. O sea, no sé dónde estoy yo, dónde están los demás, o sea, y es allí donde es importante que tengamos bien claro, bueno, qué tipo de límite. Hay una pregunta interesante que es que en el área de tu vida que tú te sientas más agotada, identifícala. Ahí es donde necesitas un límite.
Ayer justo hablaba con una paciente y hablaba de los límites externos y los límites internos, que yo les Eso es decía, uno. claro, que yo les decía que a veces de alguna manera nos venden o nos enseñan los límites como que le pongo un límite al otro. O sea, esta cosa de, bueno, hasta aquí o no sé qué, o le digo, mira, no quiero, o tal. Y le digo, pero es que yo siento que si el límite no viene desde adentro, este límite externo no se logra sostener. Ujú. Entonces el Correcto. límite empieza adentro. Por eso es tan importante la conexión. Entonces ver, bueno, esto lo quiero o no lo quiero hacer, o cuánto de esto quiero hacer. Y después se informa o no para el afuera, o sea, después se da la rueda de prensa. Pero en principio el límite, creo que es interno. Justo ayer estábamos hablando de eso. Mira, y hay unas preguntas que son así como preguntas, cuatro preguntas que a mí me gusta tenerlas ahí presentes, porque dependiendo de las respuestas que das, si ya das más de dos respuestas positivas a alguna de estas preguntas, revisar los límites, ¿no? Una es, ¿te ves haciendo cosas regularmente por otros, aun cuando ellos pudieran hacerlas por sí mismos? Mm, La segunda es, ¿estás poniendo tus necesidades por encima de los demás la mayor parte del tiempo? ¿Quieres decir que no, pero terminas cediendo por presión? Y la otra es, dices sí, pero luego te resientes. Si de estas cuatro preguntas tienes dos positivas, generalmente hay que revisar límites. ¿Ok? Y no es fácil, porque es un trabajo en el cual, pero fíjate, yo creo que cuando nosotros empezamos con prácticas, microprácticas, la acción cambia el ser. O sea, empezamos a accionar de una manera distinta y ahí nosotros empezamos a eh, modificar nuestra manera de ser. En el canal de Volver a Amarme, aprovecho para meter el Ujú. paréntesis, tenemos un Yo sé programa que... especial de los Ujú. límites, Buenísimo. de ese tema, porque además como otro conceptito importante, que el límite no solamente es importante colocarlo, sino luego sostenerlo. Porque a veces decimos, no, bueno, este es el límite y después no lo sostengo. Entonces es fundamental esa segunda parte. Y el límite es para ti, o sea, porque el otro no tiene interés para nada en que tú tengas un límite, al contrario, tú eres la que dice, bueno, yo sostengo este límite porque es mío. Claro. ¿Ok? Entonces, en este tema del autocuidado, no creamos que todo es siempre ternura, dulzura. Hay también una parte que es actuar así, y es actuar con fiereza con nosotras mismas. O sea, ya va, con coraje, ya va. Tengo que defender y establecer estos límites. ¿Bien? Eso por esa parte, ¿no? Ahora, todos necesitamos límites para no agotarnos. Ahí lo tenemos claro, ¿sí? Y no quiero dejar a un lado el por qué, si es tan beneficioso el autocuidado, ¿por qué nos cuesta entonces practicarlo? Mm. ¿Ok? Entonces, fíjate, hemos sido criadas, y ahí nos toca más a las mujeres, hemos sido criadas para que, ah, ya va, si yo doy, si yo doy amor incondicional, si yo estoy para el otro, yo voy a ser querida. ¿Ok? Entonces, yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de adentrarme y poner en práctica esto del autocuidado y mostrárselo a otras personas, principalmente mujeres, es que yo creo que la relación más importante que tenemos que ver o que tenemos que tener y cuidar es la fidelidad con nosotras mismas. Cuando nosotras somos fieles a nosotras mismas, vamos a empezar a darnos ese amor incondicional que podemos dar a los otros, a los que queremos, pero también a nosotros mismos. Y un Igual equilibrio entre dar y recibir. yo diría o sea, no lo haría por género. Yo entiendo porque sí, la cultura occidental, la latina un montón, pero por ejemplo ahorita ahora pensaba en los hombres que de repente se demandan mucho, por ejemplo, por mantener y sostener. Sabes que hay hombres que tienen como esta presión de lo económico y tengo que sostener mi hogar o a mis hijos, y de repente en ese sostener hogar, hijos, tal, también se descuidan a ellos desde cualquier punto de vista, desde la salud, desde no me compro nada, todo se los doy a ellos, o sea, eso también creo que está bueno verlo. Me pasa con mi esposo, por ejemplo, en el tema laboral, eh, es tanto la exigencia y la demanda que tiene desde su rol que hay momentos en el que le digo, ¿y cómo está tu autocuidado? Cuando él escucha eso, él dice, oh, ok, está bien. Eso significa como que empezará, bueno, prioriza, vamos a buscar la forma. Entonces, no es un tema por eso solo de mujeres.
Solo que, bueno, en la mayoría de los casos, quienes más requieren o buscan, eh, porque están sobrecargadas, exigidas, bueno, son mujeres, pero les pasa para todos. Por eso que el tema de autocuidado es para todas las personas. Tú tienes, me imagino que vas para allá, pero tú tienes algunas, no sé si son sugerencias de posible, porque cada quien puede hacer la suya, de ejercicios o de, sí, ejercicios, prácticas que se hagan y después podemos comentar algunas de las que nosotros hacemos intuitivamente. Exacto, mira, no, sí, es que es súper importante porque la idea acá es que tú identifiques, yo creo que con tres, cuatro microprácticas que Mm. tú hagas al día, o sea, yo creo que el autocuidado así, o sea, no debe tomarnos tanto tiempo, porque si nos toma tanto tiempo, por lo menos yo aborto la misión. Una es, y esa la empecé a incorporar después de escuchar a un programa, una entrevista que me gustó mucho, es el escaneo corporal antes de levantarme. Suena la alarma, le doy la pausa porque sé que en 5 minutos vuelve a sonar la segunda llamada y ahí empiezo a escanear desde la cabeza, desde la coronilla, voy pasando por la cabeza, cuello, tronco, brazos, manos, caderas, piernas, pies. O sea, ese escaneo corporal para mí es fundamental. Hoy me levanté y dije, wow, tengo cansancio. Tengo cansancio, pero bueno, agarré fuerzas y me paré de la cama y bueno, y ahí se me fue pasando a medida que comenzó el día y las actividades. Pero el escaneo corporal es importante porque yo creo que ahí vamos a empezar nosotros. Y hay otra cosa sabía una pregunta clave. ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? Esa pregunta tenemos que hacérnosla a lo largo de todo el día. ¿Qué estoy deseando? ¿Qué estoy necesitando? Ok, aquí tengo que hacer una pausa. Mira, a veces una pausa es meternos en el baño si no tenemos más o Ah, espacio o lugar. Y en ese baño, mientras te lavas las manos, haces 5 respiraciones. Haces 5 respiraciones, ¿ok? Y esa es una pausa consciente. Y ahí estás brindándote el autocuidado. Otra puede ser las que nos gusta la escritura, es tener una libretita a la mano y escribir. mm, Puedes comenzar de repente, no sé, cómo me siento hoy, qué, qué, qué quiero agradecer, qué cosas quiero, no sé. Es importante diferenciar, antes que se me olvide esto, Raiza, que el autocuidado no es mejoramiento personal. El autocuidado es algo que nos brindamos como una necesidad. yo no. No es algo de que, bueno, yo lo voy a hacer, en algún momento voy a hacer una formación de autocuidado para ver si yo mejoro esta habilidad. No es algo, es una necesidad, tanto como comer, como tomar agua, o sea, es algo necesario. Lo otro también es, eh, tú lo dijiste, escuchar una música. De repente hay gente que necesita antes de o para sintonizar consigo mismo, vamos a escuchar una música, una melodía, algo que me agrade. A mí me ayuda mucho el movimiento, moverme, ir a hacer ejercicio o de repente hacer yoga o bailar. De repente me siento, oye, voy a poner una musiquita, quiero, no sé, quiero subirme el ánimo. Me pongo una música y bailo. Eso Mm, también puede ayudarnos. Hay una frase que me encanta que es que dice que los pensamientos se alojan en los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros movemos esos músculos, estamos moviendo los tejidos, cambiamos pensamiento. ¿Ok? Así que y por ahí podemos. entonces cambiamos emociones también. Exacto. Y lo otro es muy importante, es darnos un espacio para, si estamos pasando por algo, alguna emoción, escuchar la emoción y validarla sin juicio. ¿Ok? Estoy irritable, estoy enojada, estoy triste, es escuchar esa emoción. En la medida que nosotros escuchamos la emoción, vemos qué mensaje tiene para mí y qué puedo hacer. Claro. Si estoy triste, estoy en reflexión. Necesito reflexionar, a lo mejor la energía está más bajita. Si estoy enojada, hay algo injusto, ¿qué hago? Tal, déjame ver cómo hago para hacerme cargo de esto. Entonces, las emociones hay que escucharlas y forma parte del autocuidado. A algunas personas les es más fácil conversarlo con alguien más y se desahogan, que está bien. Hay otras personas que de repente lo escriben, ¿ok? Lo importante es no quejarse, sino hacer, ver, yo me desahogo, pero no me quedo en la queja.
Ahora, ¿cómo hago? Bueno, desde el autocuidado busco qué me puede ayudar, qué me puedo brindar para atender eso. Uy, yo soy del grupo antiqueja. Me cuesta, y me desespera un poco cuando encuentro la queja afuera, porque a mí me gusta pensar en, vamos a pensar soluciones, que es lo que a veces le digo a mi hija, pensemos en opciones, en soluciones. A mí lo que me gusta de esto es que siento que son como son pequeños espacios, no es una cosa, no es que vas a pasar medio día, o sea, vas a pasar 4 horas, 8 horas autocuidándote, no necesariamente, sino que son pequeñas capsulitas que puedes ir metiendo a lo largo del día, que al final yo creo que lo que te sirve es para reconectarte contigo. Escucharte y sintonizarnos más con nosotros, ¿ok? Sí, es Fíjate que como el auto una con de gasolina, o las- sea, es como con nafta, que es como, bueno, el tanque se vacía y hay que llenar, el tanque se vacía y hay que llenar. mira, a veces la acción es desconectarme un rato digitalmente. Y él te está sintonizando contigo, porque cuando uno está conectado continuamente, es información, información, es un bombardeo. Y mira, ya me desconecto un rato de esto. Claro. Y al O al desconectarnos, revés, a veces necesitas, a mí me pasa que, por ejemplo, cosas que yo hago es, quiero ver la nada misma, o sea, no quiero pensar en nada intelectual. Entonces, en Venezuela lo hacía mucho, me acabo de acordar, que por ejemplo pasaba todo el día en consulta y llegaba a mi casa, no sé, cansada, 9, 10 de la noche, y veía el programa de las conejitas Playboy, que era como un reality, no sé. Yo decía, porque ajá, tengo que ver lo más superficial ahora, porque vengo de 8 horas de pacientes, problemas, situaciones, de déjame meterme en un sitio absolutamente superficial. Y eso me ha ayudado un montón a que mi cerebro descansara, me reía. Y fíjate, esa es una forma chiquitita. Estaba ahí media hora y ya está, drené. Raiza, dices eso y me recuerdas a mi papá. Mi papá tenía un rol bastante también fuerte a nivel laboral y él llegaba, yo no lo entendía de pequeña, porque llegaba a ver el Chavo del Ocho, y se reía a carcajadas. Y esa Sí, sí. era su manera, ahora lo veo que esa era su manera de drenar y de autocuidado, porque decía, bueno, tantos líos en los cuales estaba resolviendo en el día, que bueno. Claro, y también es importante el tema de cuando los autocuidados son positivos o no, porque por ejemplo una forma de autocuidado entre comillas, que no es autocuidado, puede ser, no sé, tomarse un trago o, bueno, el after de la cerveza o lo que sea, y de repente, o sea, como también ahí cuidar el límite, porque algo que de repente te carga desde un lugar, termina siendo no positivo. Por ejemplo, la gente que fuma, no sé, las harinas, o sea, me puedo ir a cualquier lugar. Ahí también es importante tener un límite y un balance. Mira, autocuidado es bienestar. Y te acuerdas que hablábamos del bienestar genuino y las dos formas de autocuidado. Perdón, y las dos formas de bienestar. Hay un bienestar que es desde el placer y que puede ser incluso a veces inducido por sustancias, bebidas, alcohol, etcétera, ¿no? Este, y bueno, es importante darnos cuenta de que en este autocuidado hacer algo que nos brinde bienestar a lo largo del tiempo, porque a lo mejor una copa en algún momento nos puede ayudar, pero si nos habituamos a eso, podemos caer entonces en otro tipo de, como una adicción. Una pregunta, ¿en qué momento sientes tú que deja de ser autocuidado para empezar a ser como que, bueno, ya está, ya eres el colmo del relajo y del egoísmo? Yo sé que tú dijiste antes lo del tema de que el egoísmo sí le hago daño al otro, pero ¿en qué momento es como, bueno, me estoy autocuidando y en otro es, bueno, amiga, haz algo? O sea, ¿se entiende? Bueno, yo creo que ahí es conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta, ya estamos cayendo en la vanidad, ya estamos cayendo en la arrogancia, ya estamos cayendo en el de, mira, no, no, primero yo. A mí me da un poco de risa porque cuando a veces voy a la iglesia, uno de los sacerdotes que voy habla mucho y pues se ve que no está a favor de este tema de autocuidado, de bienestar, porque lo ven desde una forma en la que la otra persona se vuelve una persona egocéntrica, una persona Arrogante, vanidoso. egoísta, vanidosa. Entonces, yo digo, wow, bueno, claro, habrá casos de casos en los cuales eso puede suceder. Claro. Mira, la mejor Pecado referencia siempre va a capital. ser otro. Otros te lo pueden decir. Estos te lo van a decir. Mira, pero ahí cada uno evaluará, ¿ok?
te valora. Mira, Eh, yo te iba a preguntar eso. ¿Hay algún, o sea, dime tres cosas que tú hagas en tu día a día para autocuidarte? Mira, mi rutina de autocuidado, como te dije, comienza en las mañanas, a menos que esté parada, me pare muy, muy, muy tarde y de repente no hago el escaneo corporal desde la cama, pero busco hacerlo después. Yo tengo una aplicación y ahí, bueno, soy de app, que me encanta, que hay tres cosas que yo hago con ellos. Uno son 5 respiraciones conscientes. O sea, te Ujú. ponen en un minuto, hago 5 respiraciones conscientes. Entonces ellos te ponen, las de hoy son de claridad, las de estas son de energía, esta, bueno, ok. Después de ahí hay un video que es de mindfulness y es un video de inspiración, inspiracional. El video que abro es un video que por lo general, o sea, está en sincronía con lo que necesito escuchar. Y la segunda, perdón, la tercera es meditar. Ok, Porque dependiendo del tiempo que tenga, lo hago en 5, en 10 o en 15 minutos. Esa es como mi rutina en la mañana. Cuando no me da el tiempo, busco en algún momento, en algún espacio, respirar, porque la respiración es estar presente. claro, es centro. ¿Ok? O sea, eso para mí es clave. Y cuando cuento con un poquito más de tiempo, me gusta escribir. En la noche, en la noche, estaba un poco flojita, pero en la noche a veces escribo. Pero Mm, últimamente no lo estoy haciendo, pero sí converso alguna práctica de gratitud con las niñas. ¿Por qué? Porque es la rutina de irnos a acostar, el ritual de dormir, de rezar, Raiza. Para mí, rezar, o sea, decir una oración, decir una plegaria, no tiene que ser necesariamente religiosa, pero algo que a mí me conecte con mi espiritualidad. Ojo, yo tengo acá una plaza muy cerca y a veces necesito es dar una vuelta solamente por allí y ahí me cambia claro. el estado de ánimo. Mira, a mí, por ejemplo, me pasa que cocinar para mí es como si me centrara y me lleva a un lugar de paz magnífico. Y muchas veces, aunque parezca contradictorio y paradójico, y a mí me da mucho bienestar y después me da mucho bienestar regalar esa comida, compartirla. Ah, Ven. Bueno, fíjate, a ti te produce autocuidado eso, a mí no, porque me recuerda el deber, tengo que cocinar. No, Entonces, yo lo hago como un to-do, no como algo que me va a conectar. Entonces, ahí cada uno, es importante que cada uno vea más o menos cuáles son las acciones, porque tú identificas cuáles son las que a ti te van a sintonizar más, o sea, con las que tú te vas a, mira, me quedo con estas. una siesta para mí es, o sea, aunque sea Ah, 30 minutos, si puedo más, una siesta para mí es como de los regalitos que me doy cuando puedo. Porque mira, además, suerte. Manejo mis tiempos, entonces me puedo meter siesta matutina o puedo meter siesta en la tarde. O sea, te juro que eso es para mí y es regalo. Es como, ay, me voy a escapar a la cama, tuki, siesta. Esa me gusta. Em, a ver, por ejemplo, también meditar, porque hay una forma de meditación que yo conozco y que me gusta, que me lleva a lugares hermosos. La música es otra forma de estar, una buena ducha, para mí también es como que me lleva así a un lugar hermoso, tejer también me gusta. Y cuando yo siento que estoy muy saturada de lo social, me guardo. ujú. Y esa es mi forma de cuidar. Y todas esas son prácticas de autocuidado. Escuchándote cuando tú decías tejer, de repente cocinar. Fíjate, quiero diferenciar de otro tipo de intervención para bienestar que se llama actividades que te salvan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque actividades que te salvan son aquellas actividades en las cuales tú te metes en esa actividad y te pones tan inmersa, o sea, la disfrutas y tal, que entras en un estado de flow, pero que además que es una actividad que te cambia, te brinda bienestar, o sea, y todos de verdad deberíamos identificar cuáles son esas actividades que nos salvan. En el autocuidado buscamos hacer actividades que sean mucho más cotidianas, que lo hagamos parte de nuestro día a día y que sean, así como dijimos, microprácticas sencillas. Ok. ¿Ok?
¿Para qué? Para que realmente nosotros estemos como que brindándonos esa atención continua. Está buenísimo, o sea, solo distinguir una de las otras. Por lo menos desde mi mirada, es ese tipo de actividades como de repente tejer. Mira, hay personas que hacen y se pueden conectar por horas y estar allí y eso es una actividad que te salva. Porque además es importante que tú puedas tener ese tipo de actividades en donde tú no dependas de otro, sino que es una actividad tuya para tu bienestar. Pero la actividad que te salva es parte del autocuidado, puede ser parte del autocuidado. Puede ser parte del autocuidado, pero a lo mejor esa actividad, por el tiempo que implica, por lo en sí la actividad, va a tomar como que un tiempo mayor. Mm. Mientras que en el autocuidado, desde donde lo estamos planteando, para que podamos llevarlo o practicarlo diariamente, continuamente, son acciones que vamos a tomar como mucho más, a ser más sencillas. Así, o Ok, sea, de repente necesito 5 minutos de desconectarme del ruido claro. y me voy a un sitio o, mira, apago celular, apago todo, tal, me desconecto un rato. O necesito, no sé, escribir un rato y conectarme con esto que estoy sintiendo que recién me pasó. O Mira, sea, ujú, me sale perdón. una pregunta de una práctica que yo estoy haciendo últimamente, Ajá, porque que es, a ver, que le podría, que yo le pongo de nombre, vamos a suponer, este es un problema para la raíz del futuro, que es cuando hay una situación que de repente me genera angustia o siento que me sobrepasa y digo, ujú, "Uy, yo no me quiero ocupar de esto ahorita. Sabiendo que no es urgente, que no es que es de vida o muerte, sino que lo puedo patear un poquito hacia adelante. Entonces, encontré como que ahí viene la pregunta, quiero saber si tú lo ves como una forma de autocuidado, que si yo abro un margen de tiempo en donde yo digo, yo no me puedo ocupar de esto ahora, me voy a dar un tiempo y me voy a ocupar un poquito más adelante o cuando pueda, o cuando tenga más fuerza, más lomo para entrarle. ujú. Si te parece que es una forma de autocuidado o estoy fingiendo ahí que no está pasando nada. Demencia. Mira, está bien, Raiza, si lo tienes así identificado, es una forma de autocuidado mental, porque también ponerle límite a nuestros pensamientos y, ajá, esto es algo que me preocupa, pero en este momento me puedo hacer cargo de eso. No, tengo que sentarme, planificar, diseñar qué voy a hacer, ¿entiendes? Entonces sí lo puedes ver como una manera de autocuidado. De hecho, estaba escuchando a una persona que tiene un programa de ansiedad y todo esto para cuando se nos vienen tantos pensamientos, no es parar o tratar de bloquear lo que te viene, es hacerle una pregunta, mente, ¿qué me estás diciendo en este momento? ¿Qué me quieres decir? Y Entonces, esa práctica es una práctica de autocuidado porque estás haciendo, ¿cómo se llama? Trabajando en el autocuidado mental. claro, Y seguramente que al hacerlo va a mejorar tu emoción, te vas a sentir más calmada. una pregunta que es, no solamente mente, ¿qué me quieres decir ahora? Sino, por ejemplo, es, ¿qué necesitaría escuchar yo? Si alguien muy amoroso me va a hablar ahora, sea quien sea alguien donde lo coloque, sea Dios, sea mi yo superior, sea mi mamá, no importa. Si alguien muy amoroso me habla, ¿qué necesito que me diga? ¿Qué quiero escuchar? Mm, Y sí, esa me gusta porque siento que me da paz. Y tú también hablabas, hay otro punto importante que parece que no tiene que ver, pero tiene que ver, que son las redes de apoyo, nuestras redes de impor- contacto. importante, importante, porque fíjate, en todo esto del autocuidado, primero pedir ayuda, es necesario, ¿ok? Hay personas a las cuales se nos hace más fácil, hay otras que se nos hace más difícil, pero autocuidado sola es dificilísimo. Entonces, es importante que tengas a tu círculo de influencia, a las personas allegadas a ti, que también estén hablando este mismo lenguaje de autocuidado. Y ahí entonces pasaríamos a colectividad, o sea, entre todos nos cuidamos. ¿Por qué? Porque para ti, para tú tener el bienestar, tienes que tener también, tienes que comprender un poco esta noción las personas que están allegadas a ti. Si no, va a ser muy difícil. ¿Ok? Entonces, tu familia, tu hija, tu pareja, tus amigos cercanos, ¿ok? Que también estén y además se sostienen entre todos. Claro. ¿Ok? Mira, hay una, bueno, los hijos para mí siempre me parecen que son grandes maestros si los, si los podemos aprovechar desde ese punto de vista.
Pero por ejemplo, mi hija en ese sentido me enseña mucho porque ella llega al colegio y me dice algo así como que, bueno, necesito descansar hasta tal hora y a partir de esa hora voy a estudiar una hora, después me voy a dar un break de 15 20 minutos y después retomo lo que tengo que estudiar. Y ella se hace como un balance, no, no es un balance, es una estructura, colocándose tiempos de descanso y de desahogo. Y Qué ahí yo belleza. digo, Ujú. "Ah, Sí, vamos a darte una empresa para que la gerencias ya, ¿entiendes? O sea, sí. este, pero bueno, mira, yo hice como una pequeña lista de... Salsa, perdón que te voy a agregar algo porque aunque no lo vamos a hablar en este pilar, pero sí tiene que ver con la autocompasión o esa forma de hablarnos a nosotros de una manera más gentil, más amable, más considerada y no ser con nosotros mismos tan exigentes, ¿no? Sobre todo cuando estamos pasando por una situación difícil, un fracaso o una situación que nos hace sufrir. Y yo creo que los niños, los chicos hoy en día, fíjate como te dice tu hija, o sea, ella establece sus tiempos para no exigirse y eso también es un autocuidado, saber exactamente, ya va, hasta dónde puedo lograr, qué cosas puedo realizar realmente en un día, en el día, atender prioridades y lo que no entra allí, yo lo puedo, porque si no, entonces estaríamos exigiéndonos. Pero una de las cosas que yo hago que también no, creo que toca el autocuidado, que yo lo hacía con ella, yo lo hago conmigo y se lo hacía a ella, que yo hacía como una lista de las tareas que ella tenía pendiente, si le mandaba un montón de cosas, entonces le escribía, bueno, un, dos, tres, lo numeraba, y entonces le decía, ¿por dónde quieres empezar? O sea, ¿cuál quieres Ujú, hacer primero? Y cuáles quieres hacer de pronto hoy, que es jueves o viernes, y cuáles quieres dejar para el fin de semana. Y le explicaba desde primer grado, sabiendo que si las dejas para el fin de semana, te corta digamos, como el momento de descanso. Fíjate qué quieres hacer. Y ahí hay como una cosa de enseñar autorregulación. Y entonces a veces me dice, ahora que ya está en quinto grado, de pronto dice, bueno, me ocupo de esto hoy y esto lo dejo para mañana y lo hago. O sea, se va como gestionando, ojalá sin presionarse, que sería fantástico. ujú. Está bueno. Exacto. Bueno, tengo algunas notas que tomé, pues como para resumir la idea y tú cualquier cosa me dices. Ujú, Primero que el autocuidado, que es lo que nos compete hoy, es permanente, tendría que ser permanente, es una actividad permanente y cotidiana. ujú. Después, que es muy relevante escucharnos y escucharnos en nuestras necesidades y en nuestros deseos. Excelente. Y conectado al escucharnos está el autoconocernos, el saber qué nos viene bien, qué nos gusta, cómo nos gusta, por qué lado, todas esas cosas que tienen que ver con autoconocerse, qué me gusta y qué no me gusta. Luego, que hay diferentes canales para recibir el autocuidado, que no es una sola, digamos, como un solo enchufe. Ujú. Que los límites juegan un rol fundamental en este tema del autocuidado, el límite que es para afuera ante los otros, pero o incluye también el límite que yo coloco y que me coloco. Bien. Que el autocuidado no es arrogancia, lo puse aparte, que me gustó mucho. Que es importante esto de hacerse un escaneo corporal. Yo puse corporal slash emocional, porque creo que Sí, perfecto. Así es, exacto, porque es que va ahí, va ahí. Ajá. luego conectarnos con esto que necesito y que deseo y dar espacio a la emoción que surja cuando estamos cansados o cansadas, sin juzgar esa emoción y sin juzgar eso que estamos sintiendo, que de repente esa incomodidad. Es como escuchamos pero no juzgamos la incomodidad o la emoción. Ujú. Y luego conversamos de esto de las actividades que te salvan, que hay una diferencia con el autocuidado, y de la importancia de pedir ayuda y de armar red de apoyo. Ujú. Entonces, yo creo que es fundamental, no sé, este es mi resumen. Ah, está buenísimo, Raiza, excelente. Esta es la que, Gracias. mi clase es esta. No, que creo que es importante decirle a la gente que eh, busque, diseñe, y a lo mejor ya lo está haciendo y no se ha percatado, pero que busque y diseñe actividades cotidianas para autocuidarse. Interesante, buenísimo eso. Y el autocuidado tiene que ser el plan escrito, porque cuando tú lo escribes ya es un poquito más formal. Escríbelo en una libreta, escríbelo y colócalo en un papel bien bonito, de manera tal que tú lo tengas allí y que lo puedas compartir con esa red de autocuidado, con esas personas que te van a acompañar. Porque eso también te va a ayudar a ti a recordar por qué estás haciendo las acciones que realizas. ¿Para qué te estás cuidando? O sea, ¿para qué te estás
brindando a ti la atención que necesitas en diferentes momentos. Mira, yo en Entonces, este momento tengo una eres amiga crítico. que está pasando por una situación muy compleja con su papá, que está muy enfermo. Y bueno, yo por ahí voy chequeando con ella cómo está, cómo está, cómo está. Y bueno, y la pregunta que le hago siempre es, ¿qué hiciste hoy por ti? Ujú. O sea, Excelente, porque hermano. claro, está metida, y bueno, estamos metidos en un tema de una enfermedad y con muchas complicaciones. Y ella sosteniendo, digamos, como la situación, lo que rescato todo el tiempo es como preguntarle, ¿qué hiciste hoy por ti? ¿Cuáles fueron los 5 minutos? O sea, tomaste 5 minutos para algo. No sé para qué, Ujú. pero para algo. Eh, lo que sea. Entonces, claro, esa es mi, mi forma de, no sé si de ayudarla o simplemente es la otra voz que tiene adentro y le digo porque me parece fundamental, la verdad, eso. Totalmente, totalmente. Y síguelo, síguelo haciendo mientras ella esté pasando por esa situación. Sí, Lo ideal sería que lo incorporáramos, pero a veces necesitamos esa red de apoyo, esa persona que está al lado y que, bueno, sí, empatiza con nosotros y nos puede recordar que hay algo que podemos hacer también por nosotros, aún atendiendo a otras personas, seres queridos, en situaciones difíciles. Fíjate, para las personas que están pasando por situaciones familiares, a veces nos toca cuidar padres mayores, eso es un trabajo bastante agotador, o un familiar con una enfermedad. Entonces, más aún, en esos casos es necesario el autocuidado, sí, ¿ok? aquí Porque le estás dando mucha energía al otro. hay un concepto que es más profundo también que tiene que ver con el control por una parte y con el descontrol o el soltar por otra, que es también entender que muchas de las situaciones que creemos que si no las sostenemos, si yo no las sostengo, se cae, no se va a caer. ¿Sabes? Y Ujú. si se cae, pues bueno, se cayó. Digamos que el mundo es mucho más grande, o sea, que realmente somos muy pequeños en relación como al planeta y y que realmente sí es necesario, porque además incluso en esta misma idea, si yo necesito sostener a alguien, tengo que tener fuerza para sostener, no puedo sostener cansada. Entonces también es importante, yo siento que eso es relevante cuando estamos haciendo el escáner, que es ver, bueno, esta creencia de si yo no estoy, el mundo se acaba. No, no es así porque el mundo va a andar conmigo o sinmigo. Así que eso es así. Y sería bonito invitar a las personas que escuchan el programa a que hagan una declaración. Bueno, a partir de hoy, de esto que de repente pudimos haberles mostrado, la idea es que quede como una noción un poquito más profunda de lo que puede ser el autocuidado. A partir de ahora, ¿cómo quiero empezar a cuidarme? Claro. En esa declaración que podamos hacernos a nosotras mismas, estamos siendo sumamente responsables con nosotros. Bueno, este es uno, nosotros dijimos que íbamos a hacer como un programa especial por cada uno de los pilares que habíamos hablado. Este es uno de los por los que quisimos empezar. Eh, Esto se llama Tertulias desde Volver a Amarme y siempre estamos conectados con la idea de el regreso a casa, el regreso al amor propio, a hablarme bonito, a ser compasiva conmigo. De eso se trata este canal y tenemos a varios especialistas que nos ayudan a trabajar estos temas y a verlos y a conversar sobre eso. Y hoy nos tocó con Sofía. Gracias. Gracias. Raiza, hay una frase, tu programa se llama Volver a amarme. Si el amor propio me dice me amo, ¿verdad? El autocuidado me dice pruébamelo. Bien, me encanta. Bueno, nos vemos a la próxima.